Expertos advierten que por primera vez en 4 décadas el país podría estar al borde de un nuevo apagón. El gobierno nacional responde que la situación está controlada y que desde la oposición están tratando de generar miedos con fines políticos. Lo cierto es que desde el 2024 el país comenzó a importar gas, que es uno de los insumos más importantes para la producción de energía. Lo que parecía impensable hace unos años podría materializarse. La seguridad y autosuficiencia energética del país podría estar en riesgo. El gas es quizás uno de los hidrocarburos más importantes para Colombia. No solo es una fuente importante para los ingresos de la nación, sino que de él dependen más de 11 millones de hogares, empresas, industrias y termoeléctricas. Para entender la importancia de este sector, los riesgos a los que se está viendo sometido y las posibles salidas frente a una crisis anunciada, hoy nos acompaña Luz Estela Murgas, presidenta de Naturgas, una verdadera eminencia en la materia y a quien tenemos el gusto de tener como invitada. Bienvenidos a Sin Corbata. Presidenta Murgas, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gabriel, muchísimas gracias a ti. Un saludo especial a todos los televidentes del programa y por supuesto aquí muy atenta a poder darle la información de primera mano a todos los televidentes, hogares colombianos, transportadores que están interesados en este tema. Pues, Presidenta, justamente el tema del gas es un tema central en nuestro país y ya vamos a hablar de la importancia que tiene el sector, de los retos, de los desafíos, pero iniciando un poquito la presentación de la entrevista, abordamos un tema que ha estado en el debate público y es justamente el riesgo de que Colombia en el 2026 enfrente un apagón desde su sector. ¿Cómo están viendo esto? Bueno, ¿qué ha pasado desde el punto de vista de gas natural? Abastecíamos la demanda de los hogares, de los comercios, de los vehículos y de las industrias durante casi 50 años con gas nacional, gas producido en el territorio nacional. Sin embargo, a partir de diciembre del 2024, el gas ya no fue suficiente para abastecer toda esta demanda y nos vimos obligados para priorizar un suministro de un servicio de manera confiable y sin interrupciones, a importar gas natural para completar, las necesidades de toda esta demanda. Eso tuvo, como muy bien lo sabemos, Gabriel, desde diciembre del 24, unos impactos en las tarifas a los usuarios finales. Como para que ustedes tengan una idea, el gas nacional y la formación de los precios asociados a la producción del gas nacional se determinaban entre los distintos actores locales en negociaciones internas y domésticas. Sin embargo, cuando tú empiezas a importar gas, ya tú eres ajeno a la formación de los precios del gas y dependes del mercado internacional. ¿Y cuánto estamos importando de gas en Colombia? En lo que va corrido del año, un 20% del gas natural que se consume tanto en todos estos sectores como en el sector térmico incluido. O sea, una quinta parte del gas que se consume en Colombia, tanto para hogares, industrias, transporte, se importa. ¿Y de dónde se importa? Estamos importando de Estados Unidos y de Trinidad y Tobago porque el gas importado resulta ser más costoso que el gas nacional porque además tienes que incurrir en 3 costos adicionales en los que no incurres cuando produces en Colombia. Uno, para poderlo traer hasta Colombia tienes que pasarlo de estado gaseoso a estado líquido. Eso se llama un proceso de licuefacción. Ahí hay un costo. El segundo costo es que lo tienes que transportar a través de buques. Entonces, por eso traerlo desde sitios más cercanos hace menos costoso el transporte. Y lo tercero es que cuando llega al puerto colombiano nuevamente tenemos que volverlo a estado gaseoso, porque el sistema de transporte en Colombia recibe el gas natural en molécula gaseosa. En ese orden de ideas tenemos que incurrir en ese tercer costo adicional. Entonces, eso hace per se que el gas importado pueda ser más caro que los precios históricos que manejábamos en Colombia, pero además los precios también dependen de condiciones geopolíticas. Entonces, si hay una guerra, como sucedió, por ejemplo, en Europa, entre Rusia y Ucrania, que impactó los precios del gas natural en Europa, que dependía del gas ruso, pues los precios van al alza. Si hay una señal de escasez de gas muy acorde con los dinamismos del mercado,
entre oferta y demanda, y entonces hay una señal de escasez de gas, pues los precios se van al alza. Comenzamos a importar gas en diciembre, Gabriel, del 24, y en ese momento, como había invierno en los países del norte y se requería el gas para calefacción, había alta demanda, los precios estaban más altos. ¿Y hace cuánto no importaba gas Colombia? Para entender si es un problema reciente, si es cíclico, si estamos al borde de una crisis del sector. ¿Desde hace cuánto Colombia no importaba gas? Bueno, entonces, para la generación de energía eléctrica, desde el año 2016, Colombia adoptó una infraestructura para poder importar gas exclusivamente para generar energía eléctrica cuando habían fenómenos del Niño. Entonces, durante las épocas de sequía, los embalses y la hidrología se ve afectada, los embalses bajan su caudal y quien reemplaza la generación de energía con agua es la generación con gas. Entonces se utilizaba mucho el gas nacional antes del 2016, muchos industriales quedaban sin gas para darle prioridad a la generación de energía y en el año 2010 se tomó la decisión de vamos a tener nuestra propia infraestructura, almacenamos el gas en estado líquido, unas reservas como un respaldo. Entonces tenemos ahí almacenado un gas natural en estado líquido que se importa y cuando hay fenómeno del Niño lo usamos. Y en efecto, en el fenómeno del Niño que terminó el año pasado, 23-24, el del 30% de la energía que consumimos los colombianos se generó con gas. Cuando, Gabriel, lo normal, cuando hay condiciones hidrológicas normales, es que consumamos solo un 12% con gas o con carbón y el resto sea fuente hídrica. Que yo creo, presidente, aquí, porque la gente tal vez no entiende muy bien cuál es la relación del gas con la energía. Y para que el ciudadano sepa, la energía se produce a través de hidroeléctricas, sí, que son la generación por agua, sí, termoeléctricas, que son gas y carbón, y pues las energías limpias como eólicas y paneles solares y demás. Y también líquidos en algunos casos como diésel o fuel oil. Y entonces lo que usted dice es que en épocas, digamos, de estrés del sistema por factores meteorológicos como el fenómeno del Niño, la generación a través de termoeléctricas que se alimentan a partir de gas sube a un 30% cuando lo normal debería ser el 10%. Así es, tal Pero cual, que la industria ha tenido desde el 2010 una serie de reservas, pero en todo caso seguimos estando sujetos a la disponibilidad del gas, al precio del gas, y en ese sentido yo lo quiero atar con otro tema y es la política pública del gobierno de decidir, y muchos podrán estar de acuerdo y tendrá sus ventajas, de parar las exploraciones. ¿Qué impacto puede tener para el sector en términos de reservas, de costos, de autosuficiencia, de soberanía energética? Estas políticas de no exploración, ¿cómo las entienden desde el sector? ¿Qué efecto tienen? Bueno, entonces, para atarlo uno con lo otro, entonces, importábamos desde el año 2016, que fue cuando esa infraestructura estaba ya lista, exclusivamente para tener esas reservas para generar energía eléctrica, como tú muy bien lo habías explicado. Pero durante 50 años, el resto de la demanda no térmica, hogares, comercios, vehículos e industrias, habían consumido gas nacional. Entonces, al ya no ser suficiente, también importamos ahora no solamente para energía eléctrica, sino para abastecer el resto de la demanda que la llamamos no térmica. Ahora, ¿qué es lo que nos ha llevado a que el gas nacional ya no sea suficiente para cubrir toda la demanda no térmica? Ha habido una declinación de la actividad exploratoria. Para quienes nos están viendo y nos escuchan, la actividad exploratoria se traduce en perforación de pozos. La única manera de producir gas natural es perforando pozos. Entonces, en el año 2012 se perforaron 130 pozos exploratorios, en el año 2024 27 pozos exploratorios, para que ustedes vean la declinación. ¿Y eso a qué se debe? Porque no había... Eso se debe a que no hemos ejecutado los proyectos de exploración y producción a tiempo para desarrollar el potencial que sí tiene Colombia enterrado en el subsuelo. ¿Y dónde estaba la talanquera? En consultas previas que tienen, no tienen términos perentorios, entonces se dilatan en el tiempo y son prerequisitos para poder obtener las licencias ambientales para perforar los pozos. 1. 2, estoy completamente de acuerdo contigo, las señales de política pública, si bien suscribir un contrato de exploración nuevo
no puede de manera directa traducirse en un éxito exploratorio, es decir, que vayamos a encontrar gas, porque esto es un riesgo que asume el inversionista 100%, el Estado no pone un peso. Si bien la política de no suscribir contratos no puede directamente traducirse en el éxito, lo cierto es que decir que no se suscriben nuevos contratos aleja el interés de la inversión. Claro. Porque esto es un sector que tiene resultados en el largo plazo. Yo le voy a poner un ejemplo, Gabriel. En el Mar Caribe tenemos un potencial de gas natural. El Uchuva. El famoso Uchuva y después Sirius. Sí. ¿Sabe desde cuándo Petrobras, en asociación con Ecopetrol, está en esa área perforando pozos, haciendo actividad sísmica, procesando información del subsuelo? Hace 20 años. O sea, esto no es un problema reciente derivado de la política ambiental del gobierno, el tránsito a las energías. Pero Gabriel, lo que te quiero decir con ese ejemplo no es que no sea un problema reciente. Lo que te quiero decir con ese ejemplo es que las señales de políticas públicas actuales alejan el interés de inversión en una actividad que requiere proteger esas inversiones a largo plazo porque el resultado está dado en el largo plazo. ¿Y qué hacen los inversionistas? Entonces, ¿simplemente frenan las inversiones? ¿Esperan a que cambie el ambiente político? Cumplen los contratos de exploración y producción que tienen inversiones mínimas. Los inversionistas siempre hacen más actividad exploratoria de la que tienen contratada o comprometida con el Estado. Y lo que sucede es que si esto está sumado, que la falta de ejecución de proyectos no se haga de manera oportuna, sumado a que no haya competitividad, el government take, es decir, todo lo que pagamos por impuestos, regalías, impuestos nacionales, locales, la industria del gas natural es el 70%. De lo que ustedes producen, de lo que producimos, 70% hay que entregárselo al Estado por distintos conceptos, impuestos y otros. Entonces, cuando uno compara lo que pagan estas mismas compañías en otros países de la región, por ejemplo en Guyana, que hay una alta expectativa de incremento del petróleo y de gas, por ejemplo, lo que está sucediendo en Argentina. En Argentina, al tiempo que Colombia empezaron a establecer toda la regulación técnica ambiental contractual para desarrollar una cuenca en la que hay gas que hay que desarrollar con fracking. Sí. Comenzamos al mismo tiempo hace 10 años después Colombia no lo desarrolló. Argentina 10 años después, para darte una idea, Gabriel, no solamente recuperó su economía, y hoy tiene un superávit económico gracias a esa producción de petróleo y de gas con fracking, sino que también aumentaron sus reservas. Las reservas de Argentina hoy en gas son para 150 años, las nuestras para 5.9. 5 años. Imagínate, casi 6, digamos. Y con la expectativa... Y en petróleo, Gabriel, las reservas de Colombia son de 7 años, las reservas de Argentina, después de haber desarrollado Vaca Muerta con fracking, son de 50 años. Se mira la diferencia. Claro. Y esto digamos... Presidenta, porque yo entiendo que hay varios factores que pueden estar, digamos, sirviendo de obstáculo para que Colombia pueda aumentar sus reservas. Y de hecho es una señal de alerta que el 20% del gas que consumimos se ha importado. Pero esta situación, suponiendo que cambiara la política del gobierno, que cambiara el gobierno y dijeran, bueno, vamos a explorar, ¿es una situación que se puede revertir fácilmente o ya estamos en un punto donde el sector se encuentra en una crisis de la cual va a ser muy difícil salir? O sea, ¿hay esperanzas para el sector? Hay esperanza por una razón y una condición que tiene Colombia, y es que el problema de Colombia no es de recursos. No es de recursos de gas, pero tampoco es de recursos naturales. Como por ejemplo lo tiene Chile. Chile no tiene recursos naturales. Para tener fuentes de energía le toca importar esos recursos de otros países, como por ejemplo Argentina. Como un problema que tiene Europa. Europa no tiene recursos naturales, por eso importaba el gas desde Rusia. El 40% del gas que consumimos venía importado de Rusia, ahora lo importan desde Estados Unidos. El problema de Colombia no es de recursos naturales, ni es de recursos de gas. Estamos parados sobre gas. Colombia tiene gas en el subsuelo. El problema de Colombia es la ejecución de proyectos, como ya lo dije, que se demoran mucho en entrar en operación, y no fuimos capaces de reponer esas reservas que nos íbamos consumiendo año a año porque no fuimos capaces de agilizar la actividad exploratoria. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Si ya tenemos identificado las áreas donde está ese potencial de gas, ¿que dónde es? En el Mar Caribe, desde el norte hasta el sur del Mar Caribe. Solo gas, en áreas profundas, en aguas profundas.
En la costa atlántica, en los departamentos de Córdoba y Sucre, algo de Magdalena. En el departamento del norte de Santander. En el sur del Cesar y en Santander también. Y esos son áreas donde hay potencial de gas. Eso ya no que está son atrapado. offshore, eso Esos son onshore, en áreas continentales. Ahí en el sur del Cesar y en Santander es donde el gas está atrapado en la roca, porque la roca no tiene permeabilidad. O sea, ahí es donde como que habría los que poros hacer están, fracking. ahí es donde habría que hacer fracking. Y para quienes nos están escuchando, ¿qué es? Resulta que el gas y quedó atrapado en la roca porque los poros de la roca no están unidos los unos con los otros. Eso es lo que es no tener permeabilidad. Lo que hace el fracking es que a través de una presión con agua, arena, generan fracturas que son como del tamaño de una hebra del cabello, el pelo, y conectan esos poros de la roca para que el gas pueda fluir. Eso es una técnica no convencional. ¿Por qué? Porque las convencionales es que tú perforas el pozo y el gas fluye. Claro. Y el gas fluye. Pero entonces, para hacernos una idea, Presidenta, usted nos señalaba que las reservas probadas hoy de Colombia en gas están sobre los 7 años. 6 años. 6 años. Si estos proyectos salieran adelante, que yo entiendo que parte del problema son las decisiones de política, que asustan a los inversionistas, que hacen más lentos los proyectos, pero también, y usted me corregirá, leí el otro día, hay 122 consultas previas en los proyectos offshore, que eso parecería una locura, pero hay varios. Pero si se lograran resolver esos problemas, Colombia pasaría a ser autosuficiente nuevamente. ¿Y las reservas a cuánto podrían aumentar? Entonces, ese proyecto que está en el centro del Mar Caribe, que es un pozo que llamamos Sirius, que descubrió gas, tiene la capacidad para abastecer el 45% de la demanda, Gabriel. Ese es el volumen estimado que tiene solo entrar en producción con lo que descubrimos en ese pozo. Eso nos da autosuficiencia y en términos de años de reserva. Pero eso nos da autosuficiencia, pero 3 años, pero el proyecto entraría en operación en el 2030. Porque para que pueda producirse ese gas se requiere construir un gasoducto, que es un tubo que va desde el pozo en el Mar Caribe hasta una estación que está en Manaure, en el departamento de La Guajira. Y ahí es donde están las consultas previas. Y entonces son 110 kilómetros. Tenemos más de una consulta previa por kilómetro, para que tú te hagas una idea. ¿Y eso es solo para este? Y ese es solo para desarrollar ese proyecto, no los que les mencioné que tenemos en el Cesar, en Córdoba, ni en el norte de Santander, ni en Santander. Entonces, claro, si tenemos como fecha de entrada en el 2030, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que estimamos, nos vamos a demorar haciendo las consultas previas, después pidiendo el licenciamiento ambiental y haciendo la obra, porque hay que construirlo. La discusión de hoy, teniendo en cuenta que ese es el potencial que por lo significativo de los volúmenes pudiera permitirnos recuperar la autosuficiencia para la demanda no térmica, pues lo que deberíamos estar resolviendo hoy es cómo hacemos para anticipar y acelerar ese proyecto. O sea, para que no entre en el 2030, Gabriel, sino que entre antes. Pero si no entra en el 2030, en los cálculos que ustedes tienen, ese déficit podría aumentar, o sea, podríamos no estar importando el 20%, sino el 30%, el 40%. A final de la década, la estimación que nosotros tenemos es que importaríamos más del 50% del gas que hoy consumimos si no agregamos ninguna sola molécula adicional de gas nacional. Que para un país que es productor parecería ser un contrasentido. Presidenta, pero quisiera volver a un tema que para la audiencia es muy importante y es el tema de las tarifas, porque todo esto es técnico, obviamente hay que entender que es un país que puede aumentar sus reservas y sus ingresos es importante, pero en el día a día a las personas que nos están viendo lo que les afecta es que les aumenten la tarifa. Este escenario que usted nos está planteando, ¿cómo se traduce para los ciudadanos de a pie? Y por otro lado, Presidenta, ¿qué tan cierto es la acusación del gobierno de decir que la tarifa es producto de la especulación y de la codicia de las empresas del sector? Porque hay un poco ese discurso, sube la tarifa, según lo que usted señala, porque hay que importarla y la importación del gas líquido y la gasificación es carísima, el transporte, pero el gobierno se mantiene en la idea de que se necesita regular la tarifa, que hay especulación y de hecho hay en curso un proyecto de ley justamente que va en ese sentido. ¿Qué se le puede decir a los colombianos frente a la tarifa? ¿Cómo les va a quedar? ¿Qué tan cierto es que hay especulación?
esta ley que está proponiendo el gobierno y la regulación de las tarifas contribuye, no contribuye? ¿Qué se le puede decir a los ciudadanos? Bueno, lo primero es que la venta y la compra de gas natural en Colombia es transparente. Día a día nosotros podemos conocer en el gestor del mercado, que es la Bolsa Mercantil, todos los datos relacionados con cuánto es el precio que se transa, cuántos son los volúmenes, cuáles son los contratos, de qué campos provienen los volúmenes. Y esa transparencia y trazabilidad en las transacciones de compra y venta de gas es lo que les puede dar la tranquilidad a todos los colombianos, que aquí no se especula. Lo que realmente aquí está sucediendo es que no fuimos capaces de reponer el gas que nos íbamos consumiendo, del que teníamos reservado en el subsuelo, y ese gas ya no fue suficiente para abastecer toda la demanda, y ahí nos vimos obligados a importar un gas que es más costoso que el gas que históricamente pagábamos en Colombia. Para darles una idea de precios, nosotros históricamente comprábamos y vendíamos el gas que llevábamos hasta sus casas en un promedio de $6. En el año 2022, cuando sucedió la guerra de Rusia y Ucrania, nosotros seguimos pagando esos $6, pero en Holanda, por la misma molécula de gas, pagaron $85. O sea, es decir, que haber sido suficientes y tener gas para abastecer nuestra propia demanda sin tener que haber importado gas era lo que permitía que el servicio público del gas natural fuera históricamente el más económico que hemos pagado los colombianos. entonces, Mientras que en otros países que dependían del gas importado, por un aspecto geopolítico, empezaron a pagar precios muy exorbitantes y altos del gas natural. ¿Qué quiero decirles con eso? Que la determinación de los precios del mercado internacional, que hoy está impactando la tarifa que usted paga, porque nos vimos obligados a importar para evitar suspenderles el servicio, porque el gas nacional ya no era suficiente, es lo que ha llevado al incremento de las tarifas. Nada tiene que ver con ninguna especulación ni con ninguna decisión de las compañías que compramos gas para poderlos llevar hasta sus hogares. pero entonces, Presidenta, ahí se genera un problema adicional, porque usted anteriormente me decía, hoy estamos importando el 20%, y es el hecho de que no seamos autosuficientes y que tengamos que importar lo que puede afectar, de acuerdo con las variables del mercado, la tarifa. No hay especulación, sino lo que hay es una regla de mercado, entre menos oferta gas y demanda. haya. Pero también están en sus estimaciones señalando que al final de la década, si no se agrega gas nacional, va a ser el 50%. Es decir, existe el riesgo latente de que por esas dinámicas de mercado y por una mayor cantidad de gas importado se puedan seguir subiendo las tarifas. Por eso, Gabriel, la verdadera seguridad energética de Colombia está en desarrollar, en producir el potencial del gas que tenemos enterrado en el subsuelo, para no depender ni de los precios del mercado internacional, ni de la logística, ni del suministro de ningún país. Si no tuviéramos recursos naturales disponibles, si no tuviéramos gas enterrado en el subsuelo, la historia fuera otra. Seguramente para poder abastecer a la demanda nos tocaría depender del gas importado, pero no es el caso de Colombia. Lo que tenemos es que ser capaces de articularnos, de generar un consenso nacional en torno a la importancia que tiene producir nuestro propio gas para no depender de nadie y con eso mantener tarifas competitivas y a precios razonables para toda la demanda. Esa debe ser la gran apuesta de Colombia y sobre eso deberíamos tener un consenso nacional, comunidades, gobiernos locales, gobierno nacional, todas las empresas prestadoras del servicio y productoras para que podamos garantizarle y darle tranquilidad a todos los colombianos. Es que el gas natural, mira este dato, Gabriel, es una verdadera herramienta de reducción de pobreza energética. Nosotros hemos en los últimos 20 años beneficiado a 36 millones de colombianos. Hoy 36 millones de colombianos tienen gas en sus casas. Antes utilizaban leña, utilizaban carbón. Que le hace daño a la salud. En Bogotá se utilizaba el cocinol, que era líquido. Sí. Gracias a que logramos descubrir que teníamos gas natural, pudimos sustituir esos combustibles que son mucho más contaminantes, además generan enfermedades respiratorias, problemas de salud pública, por un recurso como el gas natural, que si bien es un combustible fósil, es el de más bajas emisiones. Claro, es el más limpio que el petróleo. Es el más limpio que el resto de los combustibles fósiles, porque el gas natural, por ejemplo, en el sector transporte,
Hoy 87.000 taxistas de los 220.000 que hay en el país funcionan con gas natural. Casi la mitad. 40%. Y eso reduce los costos y aumenta las ganancias de los Con taxistas. el desmonte del subsidio a la gasolina, un taxista cuyo taxi tenga doble jornada al día, cada una de 8 horas, se ahorra al mes 1,5 millones de pesos, solo por combustible. Entonces, es una alternativa, además, económica, pero además más limpia, porque cuando uno en el sector transporte compara los vehículos eléctricos y de gas, que solo los consideramos movilidad sostenible, con vehículos de diésel y gasolina, el gas natural reduce entre un 30 y un 50% las emisiones de dióxido de carbono, por ejemplo, comparado con diésel y gasolina. Reduce el material particulado fino a un 99%, el eléctrico a un 100%, por eso siempre optamos por gas y eléctricos, que es lo que afecta a calidad del aire. ¿Se acuerdan cuando escuchábamos, hay una alerta ambiental en tal zona en Bogotá? Es porque se superan los límites que determina el IDEAM para las emisiones de material particulado fino. Entonces, tiene unas condiciones ambientales, pero tiene es una herramienta de transformación social. Es que 36 millones de colombianos hoy tengan gas natural en su casa en vez de tener leña, en vez de tener carbón, en vez de tener líquidos más contaminantes que le afectan su salud y la salud, sobre todo a ancianos, mujeres. Es más económico el gas que cualquier otro mecanismo. Inclusive con los incrementos que hemos tenido por haber sumado gas importado para evitar la suspensión del servicio, el gas natural sigue siendo el servicio público más económico que tienen los colombianos. Entonces es una herramienta de transformación social. Hoy tenemos todavía un desafío, todavía hay 1,6 millones de personas que cocinan con leña según el DANE y necesitamos lograr poder reducir esa pobreza energética en esas familias que están en zonas rurales, pero hay que llevarles una solución de energía. Si no es gas natural, entonces puede ser un gas renovable, por ejemplo, que se produce a partir de biomasa, del estiércol de la vaca, de los pollos, de los puercos. Eso si uno reúne, digamos, esa biomasa, se puede capturar un gas que se transforma o en energía o en gas para cocinar. Entonces hay que tratar de ver soluciones que le permitan tener acceso a energías más limpias, como el gas natural y los gases renovables y las energías, a familias que están en zonas rurales que hoy no tienen acceso. Y justamente en el marco de esas soluciones, yo sé que usted estuvo esta semana reunida con el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Además, proponiéndole una hoja de ruta de 20 puntos. Yo quisiera, en estos pocos minutos que nos quedan, Presidenta, saber, pues primero, algo que está en el debate y es si regular las tarifas como lo propone el gobierno es viable y es necesario o afecta al sector. Y segundo, ¿cuáles son esas principales propuestas del sector que le han entregado al gobierno y cuál ha sido la respuesta del gobierno frente a sus propuestas? Perfecto. Bueno, lo primero que hay que reconocer es que el ministro tiene apertura a un diálogo para construir y tiene un entendimiento del fondo y del problema del asunto. No en lo relacionado que acabamos de hablar con los temas de especulación, que ya hablamos de eso y le hemos insistido que las empresas afiliadas a Naturgas no especulan. Además, nosotros compramos gas para llevarlo directamente al usuario final. Nosotros nuestro objeto social no es comprar gas para revenderlo a terceros. En ese orden de ideas ha tenido una apertura al diálogo y ha escuchado todas las propuestas que le hemos presentado y se han perfeccionado con los aportes que tanto hace el gobierno y las distintas entidades del gobierno que tienen participación no solamente en la regulación, sino en la planeación, el ministerio que hace política pública. Y hay varias medidas que consideramos que son muy oportunas y que pueden solucionar de fondo parte del problema. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con tarifas, como el gas importado lo estamos comprando a largo plazo, a precios más altos, teníamos otro problema, y es que lo estábamos comprando primero cada mes, después cada 2 meses y ahora cada 3 meses, cuando nosotros veníamos de comprar gas nacional a 5 años para podérselo llevar a ustedes a los hogares. Entonces, comprar en un mercado que se llama el mercado spot, que es de muy corto plazo, que es 3 meses, aumenta los precios. Pues el gobierno nacional entendió el aclamado que hemos tenido desde hace un año en torno a eso y habilitó ya la posibilidad de que pudiéramos comprar gas a largo plazo importado. Eso va a permitir que hayan precios razonables y mira lo que va a pasar, Gabriel. Si empezamos a comprar gas importado a precios mucho más razonables, es decir, mayores volúmenes y a largo plazo para obtener mejores precios, inmediatamente eso va a tener un efecto en los precios también del mercado local.
de los precios locales y va a tener un impacto directo en la tarifa que le llevamos a todos los usuarios. Para darle un ejemplo a quienes nos escuchen, Gabriel, es que estábamos comprando una canasta de 30 huevos para el mes y pasamos a comprar un huevo diario en la tienda. Eso es. Entonces se podrán imaginar lo que eso implica en incrementos en los precios de huevo al final del mes. Eso era lo que nos pasaba con el gas importado, pero ya el gobierno sacó la resolución, les pidió y vamos a empezar a ver esos efectos positivos. Pues, Presidenta, ojalá que el gobierno atienda este llamado y que la ciudadanía también entienda la importancia de un sector tan trascendental que le llega a 36 millones de usuarios, que es un motor de desarrollo para las empresas, para la economía, es un renglón muy importante de los ingresos y queremos agradecerle enormemente que nos haya acompañado. Sé que el tiempo es poco, que esto es un tema muy complejo, pero también muy importante, pero creo que hoy nos vamos con más luces que sombras y ojalá también que el próximo gobierno entienda la importancia del sector y lo ponga dentro de sus prioridades. Presidenta, muchas gracias por habernos acompañado. Gabriela, a ustedes muchísimas gracias. Los invito a que sigan confiando en el gas natural, a que les sigan apostando al gas natural. Nos va a permitir seguir reduciendo pobreza energética, acelerar la transición energética y descarbonizar sectores que todavía utilizan combustibles más contaminantes. Y a ustedes muchísimas gracias por su audiencia. Nos vemos el próximo año en una segunda temporada de Sin Corbata. Feliz noche.